Les decía que en esta parte de la clase vamos a hablar de triggers. Los triggers se conocen como disparadores. Bueno, ¿qué quiere decir disparadores? Significa que son una forma de auditar, se podría decir, ciertas operaciones o ciertas acciones que se llevan a cabo en la base de datos, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hay triggers asociados con operaciones de auditoría justamente, es decir, cuando yo quiero preservar, por ejemplo, los cambios, o digamos un rastreo de los cambios que se hacen a la información en la base de datos, saber qué usuario hizo el cambio, en qué momento hizo el cambio, ¿cierto? Qué datos cambió, qué datos habían antes del cambio y qué datos quedaron después del cambio. A eso me refiero a que pues sirven para ejecutar tareas de auditoría, ¿cierto? Pero en otro sentido también sirven para controlar cierto tipo de operaciones que algunos usuarios intentan hacer en la base de datos. Entonces, muchas de esas operaciones de control se pueden resolver incluso con la cláusula check cuando uno está creando una tabla, ¿cierto? Y otras se pueden hacer a través de un trigger o de un disparador. Por ejemplo, hacer que cuando un usuario esté insertando información en una tabla, solo permita hacer la inserción si el valor de algunos campos cumplan unas condiciones, unos parámetros que uno está estableciendo. ¿Vale? Habiendo dicho esto, pues vamos a ir como formalizando el asunto, diciendo en principio pues que el trigger o el disparador es un objeto en la base de datos, es parte, digamos, de la definición estructural de la base de datos que está asociado con tablas. Entonces habla uno de triggers de tabla y se almacena en la base de datos como parte de su estructura. Vamos a ver que el trigger tiene asociado un bloque de código, que son bloques de código PL/SQL, ¿cierto? Porque finalmente el disparador lo que hace es evaluar una cierta condición frente a una acción del usuario y si esa condición se da, digamos, si esa condición se cumple, entonces ejecuta un conjunto de instrucciones que son las que están definidas en el bloque de código PL/SQL y que normalmente están asociadas con una función. Es decir, tiene que ver un poco también con programación, ¿no? Con programar unas funciones que se van a ejecutar cuando un trigger se dispara. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿en qué momento se ejecutan esos triggers o disparadores? Pues cuando ocurren eventos sobre la tabla o sobre el conjunto de tablas sobre las que el trigger se encuentra asociado. Y en ese orden de ideas, digamos que los eventos que permiten disparar un trigger son operaciones de inserción, de eliminación o de actualización. Entonces, bueno, para ir entendiendo un poco lo que es el trigger, pensemos en hacer una asociación con un tema de la programación orientada a objetos que ustedes debieron haber conocido y es justamente el manejo de excepciones. ¿Se acuerdan cuando ustedes manejaban excepciones o cuando manejan excepciones en la programación orientada a objetos? ¿Alguien se acuerda? ¿Nos quiere decir algo? Pues que era una forma de capturar un error para que el programa que uno estaba realizando pues no saliera de ejecución, sino que simplemente mostrara pues un tipo de mensaje y el programa siguiera ejecutándose normalmente. Exactamente. Las excepciones en programación son una forma de manejar errores en tiempo de ejecución, ¿cierto? Como lo dice Alejandro, y lo que evita es que el programa tenga una terminación anormal, sino que yo le digo, bueno, cuando se presente esta situación, manéjelo de tal forma, ¿cierto?
Ahí hay una lógica similar con el tema de los triggers. La diferencia en bases de datos con respecto a los triggers es que no es para manejar errores realmente, o no necesariamente para manejar errores, sino lo que hace es que yo estoy monitoreando la gestión sobre la base de datos, ¿cierto? Y en ese monitoreo yo estoy pendiente de que cuando ocurren unas ciertas acciones, entonces ejecutar unas instrucciones para darle manejo a esa acción que se presentó, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando decimos que el trigger se dispara. Entonces, cuando decimos que es disparado un trigger, es cuando una de estas acciones que estamos monitoreando ocurre, entonces el trigger se dispara para ejecutar las instrucciones asociadas de cómo se debe comportar la base de datos frente a esa acción que un usuario ejecutó. En ese orden de ideas, entonces, pues un trigger tiene asociado un evento. El evento es la operación en sí misma que es efectuada sobre una tabla y que es la que permite dispararlo, ¿cierto? Es decir, yo puedo estar monitoreando las tareas de inserción sobre una tabla o de eliminación o de actualización. Entonces, cada vez que un usuario vaya a ejecutar una de esas operaciones sobre la tabla que está siendo monitoreada, pues ocurre el evento, ¿cierto? Y ese evento que debe ser captado o detectado por el gestor de base de datos, pues tiene un momento y sobre ese momento hay que, digamos, ejecutar las instrucciones. El momento tiene que ver con justamente el instante en el que las instrucciones del trigger que se dispara se van a ejecutar. De tal manera que esos valores del momento pueden ser before o after, ¿cierto? Antes o después. Es decir, cada vez que un usuario quiera ejecutar una operación de las que están mencionadas allí, inserción, eliminación o actualización, hay un momento asociado. ¿Qué es lo que yo quiero hacer o qué es lo que yo quiero que ocurra en la base de datos cuando un usuario pretende hacer una instrucción de esas? Y si lo que quiero que ocurra antes de que se ejecute la operación o después de que se ejecute la operación. Me explico. Si es una operación de inserción, por ejemplo, entonces puede ser que yo quiera registrar en una tabla de auditoría quién fue el usuario que hizo una inserción, que hizo una cierta inserción. Entonces, ahí el momento puede ser un after, ¿cierto? Después de insertar, voy a almacenar en una tabla qué usuario hizo una operación de inserción, por ejemplo. Si yo lo que quiero es auditar o tener un control sobre las modificaciones que se hace a la información en la base de datos cuando se ejecutan tareas de updates, entonces ahí el momento puede ser un before. Entonces, antes de que se haga la actualización, ¿cierto? Yo quiero almacenar cuáles son los datos que habían en los atributos que van a ser modificados, por ejemplo. O frente a lo que yo les hablaba ahorita también en términos de la inserción, si yo quiero validar que en una inserción el valor que se le asigna a un cierto atributo cumpla una restricción. Por ejemplo, si voy a hacer una inserción en una tabla donde uno de los atributos es la edad y yo quiero validar que la edad no sea negativa y que no supere 100, ¿cierto? 100 años, por ejemplo. Entonces yo podría asociar un trigger frente a la operación de inserción, que sería el evento, ¿cierto? Y el momento sería un before, que antes de hacer la inserción, verifique si el valor del atributo de edad está entre 0 y 100, y si no, que no lo permita hacer. Entonces, el evento, repito, es la operación que se efectúa sobre una tabla y que da origen al trigger. Y el momento es el instante del tiempo en el que el trigger se va a ejecutar. Y ese instante del tiempo es antes de que se ejecute la instrucción, la operación, o después de que se ejecute la operación, dependiendo de la necesidad. Adicionalmente, tiene asociado un tipo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ese tipo? Ese tipo está enfocado en especificar si el trigger se va a ejecutar por cada fila o si se va a hacer por la operación completa, ¿cierto? Por la operación en conjunto. Si yo quiero, por ejemplo, registrar cuando un usuario ha hecho operaciones de inserción, por ejemplo, entonces yo puedo definir que el trigger va a ser de la operación. Independientemente de cuántos registros el usuario insertó, yo rastreo qué usuario hizo una operación de inserción. Es un trigger de conjunto o de operación.
Mientras que si el usuario está haciendo un update en el que se van a modificar varias filas, pues para cada fila puede ser que yo requiera almacenar el dato antiguo y el nuevo dato por el que se cambió, ¿cierto? En cuyo caso, pues ese será un trigger de fila, porque para cada una de las filas afectadas, pues se debe ejecutar el trigger. En ese caso, en el caso en el que sea un trigger de fila, pues entonces en la cláusula del trigger se debe indicar por medio de la instrucción for each row que ese trigger debe ser aplicado por cada una de las filas y no por la operación en conjunto. Muy bien. Entonces, bueno, miremos en general cómo se crea un trigger y cómo se asocian los bloques de código PL, SQL a través de la generación de funciones, y hacemos un par de, pues algunos ejemplos, algunas pruebas. Entonces, en general, la sintaxis para crear un trigger es con la instrucción create. Opcionalmente se escribe la instrucción orReplace. ¿Qué quiere decir orReplace? Que si el trigger cuyo nombre es el que estoy asignando aquí ya existe, pues lo va a reemplazar por el que estoy definiendo. Si no utilizamos la instrucción orReplace y el trigger que voy a crear ya existe, pues simplemente la instrucción no se va a ejecutar, el trigger no se va a crear y el sistema le va a decir, el sistema de gestión de base de datos, le va a decir que el trigger ya existe. Ok, entonces create or replace trigger y el nombre del trigger que vamos a crear. La recomendación para el caso de los nombres de los triggers, incluso para los nombres de las funciones, es que pues esos nombres guarden relación con lo que el trigger o la función están ejecutando, ¿no? Para que sea más fácil hacerle como una trazabilidad. Luego del nombre del trigger va el momento del evento, ¿cierto? Recuerden que el momento es before o after, dependiendo de, pues si quiero que se ejecute antes de la operación o después de la operación. Luego va el evento en sí mismo, ¿cierto? Y recordemos que el evento pues indica qué es lo que se va a ejecutar, ¿no? Cuando veíamos aquí las características, decíamos, bueno, el evento es una operación de insert, de delete o de update. Es decir, ese trigger se va a ejecutar ante qué operación en la base de datos, un insert, un delete o un update. Y esa operación, cuando se ejecute sobre qué tabla de la base de datos. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, create, trigger, audita cambios, after, update, on, tabla tal, ¿cierto? Opcionalmente les decía for each row, ¿cierto? For each row quiere decir que pues, el trigger se va a ejecutar para cada una de las filas y when condition o condición, pues si se debe cumplir una cierta condición para poder ejecutar el trigger o no. Y luego viene el bloque de instrucciones PL-SQL, que son, digamos, ya donde se especifica qué es lo que el trigger va a hacer cuando este evento se presente en esta tabla, ¿cierto? Y estas instrucciones son las que se van a ejecutar de acuerdo al momento que se especificó. Entonces, bueno, vamos para aterrizar un poco más el asunto, lo vamos a ir mirando con unos ejemplos que vienen a continuación. Miremos en primer lugar que si el evento es update, como les decía ahorita, pues puede ser necesario especificar pues cuáles columnas van a disparar el trigger, ¿no? Puede ser que no ante cualquier operación update en general voy a disparar el trigger, sino que específicamente quiero que el trigger se dispare ante una modificación de alguna columna en particular. Por eso decimos aquí que si el evento es update, se pueden especificar las columnas que dispararán el trigger, eso por medio de la palabra off, para indicar cuál es esa columna sobre la que voy a poner el foco pues, de observación, pero cuando no se especifica, pues simplemente el trigger se va a disparar ante cualquier modificación en alguna de las columnas, es decir, en alguno de los atributos de la tabla que se está modificando. ¿Ok? El bloque comienza con la palabra declare o begin. Muy bien. Entonces, bueno, miremos que adicionalmente, como esas operaciones que disparan los triggers, son operaciones que modifican
información en la base de datos. Entonces, para acceder a esa información que normalmente está asociada con atributos en alguna de las tablas o en la tabla sobre la que está definido el trigger, yo puedo acceder al valor anterior y al valor nuevo de ese atributo en la tabla a través de los prefijos old y new. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo, dentro de un trigger, hago referencia a old.nomColumna, es decir, old.nombre de un atributo, pues old.nombre del atributo va a contener el valor que tenía el atributo antes de una actualización o antes de una operación, ¿cierto? Cuando yo quiero conocer cuál es el valor actual del atributo después de la operación, entonces se utiliza el prefijo new. New, nombre de columna o nombre del atributo, va a retornar el valor que quedó en el atributo después de haber ejecutado la operación, ¿cierto? Que normalmente son operaciones de actualización en ese caso. Entonces me explico. Si el evento es un insert, pues el valor anterior de los atributos es null, porque el registro que estoy insertando pues no existía. Es decir, que cualquier invocación a old.nombre de alguno de los atributos será null porque antes no tenía un valor, apenas estoy haciendo la inserción. El nuevo valor, pues es el valor que se va a insertar. Es decir, que ante una operación insert, un new.nombre del atributo, pues va a contener el valor que está justo en la operación de inserción. En la operación delete es el caso contrario. Una invocación a un atributo con el prefijo old trae el valor anterior y el valor anterior es el valor que tenía el atributo antes de que la fila, es decir, antes de que el registro haya sido borrado. Y el nuevo valor, pues claramente será null porque después de haber eliminado una fila, es decir, después de haber eliminado un registro, pues los valores actuales de los atributos para ese registro serán null porque el registro ya no va a existir. La única operación en la que sí hay un valor anterior y un valor nuevo es en la cláusula update, que recordemos es una modificación. Entonces, ante una operación update, si yo me refiero a un atributo con el prefijo old, me va a traer el valor del atributo antes de la actualización. Y cuando yo me refiero a un atributo con el prefijo new en un evento de update, de actualización, pues me va a retornar el valor con el que quedó ese atributo después de la actualización. Y eso va a ser muy útil para tareas o para operaciones de auditoría, como vamos a ver en los ejemplos. Como pues el trigger es un componente estructural en el esquema de base de datos asociado con las tablas, pues así como se crea, se puede eliminar, y recordemos que para hacer eliminación de componentes estructurales usamos la cláusula drop. Aunque, repito, pues realmente en el gestor de base de datos con un entorno gráfico, pues es más simple, ¿no? Hacer un clic derecho y eliminar. Pero a nivel de comandos, pues la cláusula drop trigger, nombre del trigger on table name, es decir, tengo que indicar el nombre del trigger y sobre qué tabla estaba definido. Opcionalmente, podemos indicar la cláusula if exists, ¿cierto? Es decir, pues elimínelo si existe, pero digamos que de manera predefinida o por defecto, pues se asume que si el trigger existe lo borre, si no existe pues no pasa nada, no hace nada, va a decir que el trigger no existe. Y cuando defino el nombre de la tabla, opcionalmente yo puedo indicar si quiero que lo haga en cascada o que sea restringido. ¿Qué quiere decir en cascada? Que si eliminar ese trigger afecta a otros triggers o incluso afecta a otras funciones asociadas con el trigger, que las elimine también. Y restringido es que si eliminar ese trigger afecta a otros componentes en la base de datos, pues no permite la operación y simplemente esta queda restringida o queda bloqueada. La sintaxis para consultar triggers es select asterisco from pg trigger en general, pero pues realmente bueno, aquí no los voy a tener todavía porque borré los que había hecho. Ahorita que hagamos los ejemplos, vamos a ver, los triggers pues van a aparecer en el componente estructural en la base de datos, entonces por aquí se pueden consultar. Aquí vamos a ver los triggers,
las funciones asociadas para los triggers, y en cada tabla vamos a ver los triggers asociados con las tablas propiamente dichas. Entonces aquí cuando yo abro las tablas, digamos abro la tabla Customers, pues aquí me va a mostrar los triggers asociados con esa tabla, ¿cierto? Y es como más fácil mirarlos por ahí que por la línea de comandos, pero si no, pues por la línea de comandos select asterisco from pgtrigger, pues les da los resultados. Habiendo dicho eso, pues vamos a ver el ejemplo. Digamos que hasta ahorita no les he preguntado qué tan claro está, porque entiendo que pues, con esta información todavía está muy abstracto. Entonces esperé hasta este momento para traer los conceptos al ejemplo como tal, y ya ahí vamos sondeando qué tan claro o no tan claro va quedando el tema. Antes de empezar el ejemplo, digamos que lo que sí esperaría yo que quede claro, que esté claro en este momento, es que un trigger o disparador es una forma en que yo puedo controlar ciertas operaciones en la base de datos, ¿cierto? Particularmente operaciones que están enfocadas a la modificación de la información, es decir, operaciones de insert, de update y de delete. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de o bien restringirlas para que se comporten de una manera en particular, de acuerdo a unas condiciones, o bien para resolver tareas de auditoría cuando yo quiero rastrear quién hizo qué cambio, en qué momento hizo un cambio o qué cambio hizo en la base de datos. ¿De acuerdo? Eso es. Que además el trigger pues tiene, digamos, o está definido sobre un evento. El evento es la operación misma, digamos, que voy a monitorear, ¿cierto? Tiene un momento y es que se ejecuta antes o después de que la operación ocurra, ¿cierto? Y que adicionalmente se puede definir, digamos, sobre la operación completa o se puede definir por fila. Y que adicionalmente las instrucciones que se van a ejecutar en el trigger son instrucciones que están definidas en un lenguaje que se llama PL/SQL, que es donde se implementa, digamos, el comportamiento del trigger como tal. Eso es a manera de resumen lo que he dicho hasta este momento. Bien. Y ahora sí vamos a ir mirando algunos ejemplitos. Vamos a crear un trigger para garantizar que en la inserción de datos en la tabla Products, seguimos trabajando con la base de datos Classic Models, crear un trigger para garantizar que en la inserción de datos en la tabla Products de la base de datos Classic Models, el atributo Product Code siempre inicie con una letra S mayúscula. De lo contrario, no se debe permitir su inserción. Ese es pues un ejemplo o una restricción mejor un poco traída de los caballos, pues obligar que siempre empiece con una S, pero es como para mostrar un poco. Entonces, pilas. Un trigger, miren que aquí es de control sobre la operación, que solo me va a permitir insertar datos en la tabla productos siempre y cuando el código del producto inicie con una letra S mayúscula. Si el código del producto no inicia con una S mayúscula, no me debe permitir la inserción. Entonces, en ese caso, el trigger se va a disparar cuando el gestor de base de datos detecte una inserción sobre la tabla productos. Apenas un usuario vaya a hacer una inserción sobre la tabla productos, el trigger se dispara y empieza a monitorear. Y monitorear, con base en lo que nos están pidiendo, es ver qué valor le asignó al código y verifica. El código empezó con una S mayúscula, listo, permite ejecutarlo. El código no empezó con una S mayúscula, no debe permitir ejecutarlo. ¿Ok? ¿Es claro el ejercicio? ¿Es claro lo que tenemos que hacer? No el cómo, porque el cómo ya se los voy a explicar, pero es claro lo que hay que hacer. Muy bien. Entonces, bueno, antes de crear el trigger, lo primero que tenemos que hacer es crear una función en PL, que es la que va a contener las instrucciones que se van a ejecutar, ¿cierto? Cuando el trigger se dispare, es decir, cuando ocurra el evento que dispara el trigger. ¿Vale? Entonces, en general, digamos que la sintaxis es justamente esta, create function. Entonces, voy a crear una función, le asigno un nombre a la función.
¿cierto? Tengo que indicar que lo que retorna es un trigger, porque es una función de trigger, ¿cierto? Es función de trigger. En este caso, el nombre de la función yo le asigné funCodeProd, digamos, una función que va a verificar justamente que el valor que se le está asignando a un código de producto tenga una S mayúscula. As es parte de la sintaxis, doble signo de moneda, begin para marcar el inicio del bloque, todo eso es parte de la sintaxis. Y entonces la condición, lo que yo tengo que mirar que ocurra es que el nuevo nombre para el atributo código de producto, es decir, el nombre que le estoy asignando o el valor que le estoy asignando al atributo código de producto tenga una S mayúscula. Si eso no ocurre, es decir, si es distinto de una S mayúscula, entonces tengo que lanzar un mensaje de error. Entonces, aquí lo estamos validando con un if new.productCode. Miren que este new es el prefijo que les decía hace un rato, ¿no? New.productCode está diciendo si el nuevo valor que va a tener el atributo productCode es diferente o no es igual a una cadena que empiece con una S mayúscula, entonces lance una notificación de error y entonces, entre comillas simples, pues pongo el mensaje que quiero que aparezca, ¿no? Error de código, escribimos nosotros, ¿cierto? Y return null. ¿Por qué return null? Pues porque al presentarse error, pues no va a poder ejecutarse la instrucción. De lo contrario, es decir, si por el contrario ese valor que se le está asignando al atributo product code sí contiene una S mayúscula al comienzo, tiene una S mayúscula al comienzo, entonces return new, es decir, ya no se va a ejecutar satisfactoriamente. ¿Ok? Terminamos el bloque if, end termina el bloque de función y se cierra con doble signo de moneda y language PLP GSQL, punto y coma. Entonces, hasta ahí hemos hecho la primera parte. Ahí todavía no hemos hecho el trigger. Hasta ahí hemos creado una función que va a estar asociada con un trigger, ¿cierto? Y es la función que contiene las instrucciones que se van a ejecutar cuando el trigger se dispare, ¿cierto? Es decir, cuando el trigger detecte el evento sobre el cual va a estar haciendo el monitoreo. Y lo que va a hacer esa función básicamente es mirar si el valor que se le está asignando al atributo product code en esa inserción tiene o no tiene una S mayúscula. Si no tiene una S mayúscula al comienzo, lanza un error y retorna null. Si tiene una S mayúscula al comienzo, pues return new, es decir, retorna como un estado satisfactorio, una instancia del trigger para que se complete la instrucción. Esa es la primera parte. La segunda parte es crear el trigger como tal. Entonces, ahora sí, voy a crear el trigger, create trigger, le asigno un nombre al trigger, TriggCodeProd, le puse yo, ¿cierto? Create trigger, nombre del trigger, le estoy diciendo que esto lo haga antes, ¿cierto? Es decir, antes de hacer la inserción, valide que el código sí tenga una S mayúscula al comienzo. Entonces, y este es el evento, este es el momento y este es el evento. Antes de la inserción en la tabla productos, ¿cierto? Para cada fila que vaya a insertar, ejecute el procedimiento, es decir, ejecute la función funCodeProd. Es decir, para cada fila que se vaya a insertar en la tabla productos, pues usted tiene que ir a ejecutar lo que quedó implementado en la función CodeProd, que es la que verifica lo de la S mayúscula. Y listo, ¿vale? Esos son los dos pasos. Entonces, primer paso, crear la función que se va a ejecutar cuando el trigger se dispara. Segundo paso, crear el trigger como tal. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Yo por acá, se supone lo tengo disparadito. Entonces, repito, el primer paso es crear la función. ¿Es claro, digamos, lo que hicimos ahí al definir la función, muchachos?
chicos. Hola. Muy bien. Entonces, ejecutamos la función. Y me dice create function query retornó satisfactoriamente en 56 milisegundos. Es decir, la función se ejecutó, la creación de la función se ejecutó correctamente. ¿Ok? Esa función debería aparecer ya por acá, por donde están los trigger functions. Vamos a dejarle por aquí a actualizar. Profe, dale clic derecho y refresh en Classic Model. Vale, es que lo estaba haciendo donde no era. Gracias, Alejandro. Entonces aquí ya aparece definida la función. Ahora sí vamos a crear el trigger. El trigger va a estar definido sobre la tabla productos, ¿cierto? Entonces, bueno, vuelve y juega acá. La siguiente parte es la siguiente parte es crear el trigger como tal. Listo. La instrucción se ejecutó satisfactoriamente. Y entonces vamos a ver que acá en la tabla, cuando yo voy a la tabla Products y la despliego, al final hay una ramita que dice Triggers y ya quedó creado el Trigger Code Pro, ¿cierto? Ahora bien, pues ¿cómo probarlo? Pues para probarlo hay que tratar de hacer una inserción, ¿cierto? Vamos a insertar, ¿cuáles son los campos de producto? Miremoslos acá. Vamos a hacer una inserción para verificar que efectivamente el trigger funciona. Insert into products. Esta parte sí no la tenía lista en el chancuco. Product code. Entonces no voy a poner una S mayúscula. Voy a poner A1, 2, 3, 4 como código para que me salga error. Product name. ¿Eso eran qué? Eso son como medios de transporte, ¿cierto? Bicicleta. Product line. ¿Qué ponemos en product line? Bici. Product escala, no sé, no me acuerdo qué era la escala, SA. Vendor, ASD 1, 2, 3. Vendor debe ser como el proveedor. Product description, 2 ruedas. Quantity in stock, 4. Precio de compra, 50,000. Y el otro dato no me acuerdo qué es lo que es. 1, 2, 3. Entonces, bien, vamos a tratar de ejecutarlo y no nos debería permitir la inserción, dado que el código del producto no tiene una S inicial. Al ejecutarlo, bueno, me muestra un error, dice error de sintaxis en cerca de 1, 2, 3. Bueno, aquí ese error que me la salió no es el error del trigger, ¿no? Es porque me faltó algo. ¿Qué me faltó? ¿Quién se acuerda que me faltó? Values, muy bien. Ok, ahora sí me dice, hay un error, me está notificando un error de código. Miren que ese error de código, pues fue el mismo mensaje de error que definimos aquí, error de código, ¿cierto? Bueno, entonces intentemos hacerlo ahora, pues creando el código con una S mayúscula.
Y ahora sí me permite hacer la inserción. Ok, verificamos que efectivamente la inserción se pudo hacer. Select asterisco from products where product line. Y like. Epa. Bici creo que fue que le hemos puesto. Hágame todo lo que en product line tenga bici. Products. Product, me falta una T. Product line. Listo, efectivamente ahora sí se hizo la inserción. ¿De acuerdo? Entonces miren que ahí el trigger lo que hizo fue monitorear que para la inserción el valor del atributo product code se ajustara a una regla que definimos. Y cuando no se ajusta esa regla, pues el disparador lo que hace es bloquear la inserción. ¿Es claro lo que hicimos? ¿Hay preguntas ahí? Hola. Todo correcto, muy bien. Listo, entonces miremos un ejemplo más. Ejemplo 2, vamos a crear un trigger que permita auditar las modificaciones en la tabla Payments de la base de datos Classic Models. ¿Qué me están pidiendo ahí? Ahí lo que me están pidiendo es que ante cualquier modificación, es decir, ante cualquier operación de update en la tabla Payments, yo pueda tener una manera de consultar qué pasó con esa modificación. Por ejemplo, qué valor había antes y qué valor había después, ¿no? Eventualmente, quién la hizo o en qué momento se hizo. Para resolver ese tipo de problemas, además de tener que crear la función PL que se va a ejecutar y crear el trigger, pues el trigger básicamente lo que va a hacer es llenar una nueva tabla o llenar, digamos, insertar en una tabla de auditoría, ¿cierto? Los datos que yo quiero mantener para la auditoría, ¿cierto? Los datos antiguos y los nuevos, el usuario, bueno, lo que requiera. Como el trigger va a necesitar insertar información en una tabla de auditoría, pues lo primero que hay que hacer es crear la tabla de auditoría, es decir, crear la tabla con los campos que yo necesite llenar cuando ocurra la operación de update en la tabla Payments. ¿No? Entonces, lo primero es crear la tabla para la auditoría. Entonces, vamos a crear una tabla que la voy a llamar Pago, como auditoría de pago, ¿cierto? Los campos van a ser and customer number, es decir, el nombre del cliente antes de la... Todos los and significan, aquí pues digamos en mi lógica, porque esto todavía no es sintaxis, significan los anteriores, es decir, los valores que tenía el atributo antes de el update, antes de la modificación. Entonces voy a crear una tabla outPago donde voy a almacenar el valor del número del cliente antes de la actualización, va a ser entero. El valor anterior del número de verificación, que es un varchar de 50. El valor anterior que tenía en fecha de pago, que es timestamp, que es fecha ahora. El monto anterior, que es de tipo float. El customer number, que es el número del cliente antes de la actualización. Antes de la actualización. En la actualización, perdón, después de la actualización. Estos que les he puesto como el ACT es el actual o el que queda después de la modificación. Entonces, el número del cliente actual o después de la modificación, el número de verificación actual, el monto pagado actual,
perdón, la fecha de pago actual, el monto pagado actual, y aquí además voy a guardar qué usuario hizo la modificación, ¿cierto? Y por defecto le estoy asignando default user. Cuando yo digo aquí default user, estoy diciéndole, bueno, en la inserción a ese atributo por defecto, asígnele el valor del atributo, como valor de atributo, perdón, el nombre del usuario que está logueado en la base de datos. Entonces, por defecto, le asigna el nombre del usuario automáticamente. Y lo mismo para la fecha. Aquí estoy almacenando la fecha de la modificación, la fecha en que hice el cambio, que es de tipo timestamp, la fecha y hora. Y le estoy diciendo, por defecto, asígnele now. ¿Qué quiere decir? Asígnele a ese atributo por defecto el valor actual del sistema, el valor actual del servidor de base de datos. Es decir, usuario y fecha automáticamente van a tomar los valores de usuario, del usuario logueado y la fecha actual del servidor en el momento de del cambio, de la ejecución de la operación update. Entonces vamos a ir haciéndolo por partes. Primer paso, veamos la tabla. Listo, la tabla se creó satisfactoriamente. Entonces ya vamos a ver que aquí vamos a tener en las tablas, pues una tabla que se llama outpago, ¿no? Donde voy a almacenar las auditorías de cada vez que haya una modificación en los pagos. Segundo paso. ¿Quién me dice cuál es el segundo paso? ¿Quién dijo yo? Crear la función, muy bien, David y Paola y Daniel y todos los que están contestando. El siguiente paso es justamente crear la función que contiene las instrucciones que se van a ejecutar cuando el trigger se dispare. Entonces, el siguiente paso es crear la función. Miremos qué hace la función. Voy a crear una función que la llamo funAuditaPago, que retorna un trigger, ¿cierto? Y que está definida de la siguiente manera. Cada vez que haya una operación, pues la función lo que va a hacer es una inserción en esa tabla que acabamos de crear. Entonces, la función lo que hace, es insertar en la tabla auditaPago o outpago, ¿cierto? Y voy a insertar estos atributos, en estos atributos. Miren que aquí es necesario indicar la lista de atributos sobre los que voy a hacer la inserción, dado que hay dos valores que se van a asignar por defecto, ¿cierto? De manera predefinida, que es el del usuario y el de la fecha de la modificación. Entonces, como no voy a hacer una inserción aquí explícita sobre todos los campos de la tabla, pues tengo que indicar entre paréntesis en cuáles campos voy a insertar. Por eso yo digo insert into outpago, el nombre, el AND customer number, AND check number, AND payment date, AND amount, act, customer number, act, check number, act, payment date, act, amount, ¿cierto? Voy a insertar sobre los campos. ¿Qué valores voy a insertar? Entonces recuerden que los valores de la tabla que están en la tabla usan el mismo nombre de los atributos con el prefijo old para referirme a los valores antes de la operación y new para referirme a los valores posteriores a la operación. Entonces voy a insertar all.customerNumber en este, all.checkNumber, all.paymentDate, all.amount, ¿cierto? Y new.customerNumber, new.checkNumber, new.paymentDate y new.amount. Repito, el usuario y la fecha se van a asignar con los valores por defecto como user y now. Y eso es todo lo que va a hacer esa función. Va a tomar los valores, algunos de los valores viejos y algunos de los valores nuevos de la fila que está siendo afectada por la actualización
y se van a almacenar en esa tabla out pago. Ahí termina el bloque en moneda a moneda, language PLP GSQL. Tercer paso. Bueno, vamos a ejecutarla. Vamos a crearla de una vez. Listo, ahí quedó creada. ¿No? Entonces, nuevamente, pues si revisamos acá, pues vamos a ver que aquí en la lista de funciones, pues ya quedó creada audita pago también. Vale, tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Queridos estudiantes. El trigger ya no. ¿Y por qué el trigger ya no, Alejandro? Alejandro, ¿por qué me dices que el trigger ya no? Daniel Alejandro Castaño Ávila. Sí. La importancia de la puntuación. Que el trigger ya. ¿No, profe? Eso era lo que querías decir. Muy bien. Muy bien, sí, el tercer paso es el trigger. ¿Hay alguna pregunta con la creación de la función antes de ir allá? Ya se está asustando, Paola está muy asustadiza la clase de hoy. Bien, entonces, bueno, miren que crear el trigger es lo más simple, ¿no? Digamos que donde hay más sustancia, donde hay más que escribir o tener cuidados en la función. El trigger, pues finalmente es create trigger, le asigno un nombre, en este caso yo le asigné como nombre tree audit payment. El momento, after, ¿cierto? Se va a ejecutar después de el evento, update. Entonces se va a ejecutar después de hacer un update. ¿En dónde? En la tabla payments. Entonces va a crear un trigger que se llama de esta manera, que se va a ejecutar después de una operación de update en la tabla payments. ¿Vale? For each row quiere decir que se va a ejecutar por cada fila. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir pues, que por cada registro que se modifique con un update, se va a insertar una nueva fila en la tabla de auditoría. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar el procedimiento, es decir, la función audita pago. Entonces la vamos a copiar. Listo, se ejecutó correctamente. Verificamos que pues efectivamente quedó creada. En la tabla Payments. Listo, aquí quedó el trigger. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? ¿Qué nos falta? Por acá Cristian Andrés García pregunta que si directamente en las instrucciones no se puede ejecutar, no se puede colocar las instrucciones. Sí, en algunas versiones de los gestores tiene problemas, algunas versiones de Postgres genera problema y hay que separar una función, pero digamos que en general sí se podría, en lugar de definir una función, colocar el bloque de instrucciones directamente ahí. Sin embargo, puede ser muy práctico el crear funciones porque eventualmente una función podría servir para más de un trigger.
Entonces, eventualmente, pues si yo lo manejo como funciones, pues ese código lo puedo reutilizar y ahí es donde estaría la ventaja. Listo. ¿De acuerdo, Cristian, Andrés, García? Muy bien. ¿Qué es lo que nos queda hacer entonces? Teníamos una receta, preparamos esa receta, ¿qué nos falta? Probarla. Muy bien, entonces vamos a probarla. Para probarla, pues lo que tenemos que hacer es una operación de update, ¿no? Y digamos, pues para tener como claridad que efectivamente las cosas se hicieron, voy a hacer primero un select sobre payments para tomar algún dato en particular, para mirar qué datos hay y luego verificar que en la tabla de auditoría, pues efectivamente quedan los cambios y que el cambio se hace en payments y que en auditoría queda lo que queremos que quede. Entonces va a ser un select asterisco from payments, order by en payments, ¿qué atributos hay? Ordenémoslo por customer number, creo que es. Cojamos este customer number 103 y vamos a modificarle todos esos montos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, miremos aquí que los valores del 103 son 5.307, 16.560 y 2.311. Vamos a hacer entonces el 103. Y miremos que efectivamente en la tabla audit pago no hay nada. Select asterisco from. Para que ustedes no digan que es que yo todo lo tenía preparado ya. Out pago. No hay nada en out pago, ¿no? Entonces voy a hacer un update. En la tabla payments. Set, voy a modificar el monto, amount, asignele, amount por 2, vamos a duplicar por 2, duplicarlo para verlo más. Where, ¿cómo era que era el atributo? Customer number igual a 103. Listo, se ejecutó correctamente. Entonces, vamos a repetir, vamos a verificar que efectivamente se aplicaron los cambios. Select asterisco from payments where customer number igual a 103. Sí, se duplicaron los cambios, los valores, ¿cierto? Muy bien. Y ahora verifiquemos qué quedó en la tabla out pago. Select asterisco. Select asterisco from out pago, sin el where. Aquí se insertaron automáticamente, entonces dice número de cliente anterior 103, número de verificación anterior número anterior payment date, pues estas fechas de pago, monto anterior estos valores, número de cliente actual pues no se modificó,
Número de verificación actual no se modificó. Fecha de pago actual no se modificó. Monto actual, aquí sí. Mire que antes era 5.307, ahora es 10.615.96. Antes era 16.560, ahora es 33.120. Antes era 23.000 o 2.311, ahora es 4.623. El usuario que hizo el cambio, el usuario Postgres. Fecha en que se hizo el cambio, 9 de septiembre de 2020 a las, bueno, ¿qué hora tiene esto? Tiene como un horario de medianoche ese servidor. ¿Ok? Entonces, ¿ven la utilidad, muchachos, de este tipo de operaciones para auditoría? Chicos. Muy bien. Entonces, bueno, pues es lo que nos queda es seguir haciendo ejemplos. ¿De acuerdo? Espérenme que me perdió el chat o me salí. Como que me salí. Ok. Bueno, entonces continuemos acá. Hagan ustedes este ejemplo 3. Van a crear un trigger que permita auditar las modificaciones del campo Hire Date en la tabla Employees de la base de datos Classic Models. Lo primero que deben hacer es crear la tabla para la auditoría con los campos emp, número, and hire date, act, hire date, usuario y fecha. ¿Vale? Entonces, manos a la obra. Vayan creando primero esa tabla. Ahí. Me van contando.
¿Están trabajando? Que no siento interacciones. Muy bien. Bien. John Jairo, ¿sí vino a clase hoy? Se voló para la tienda. Usuario es Barcharsi. Y fecha timestamp. Sí, señor. Cuando hayan creado la tabla, entonces lo siguiente es pasar a crear la función. No sé si necesiten que les proyecte en la diapositiva de una de las funciones. Ah, es que, cierto. Ese hire date es de la otra base de datos, de la tabla employees. Bueno, entonces pues ya les cambio el ejercicio. Sí, es que ese es de la tabla employees. En Classic Models, la tabla employees, bueno, hagan el ejercicio con otro atributo, mejor dicho, con cualquier otro que sí lo tengan en Classic Models. Es que ese atributo es de la tabla de la base de datos que trabajamos primero en los ejemplos de las otras clases. Háganlo con cualquier otro atributo, el que ustedes quieran. Eso estaba viendo, claro. Ahora sí, después de que el primero habló, ahora todos se la habían pillado ya.
¿Cómo van? ¿Sí van o no van? Ok, David Alejandro. Hace rato habían 34 participantes, en este momento aparecen 30, se han volado 4. Aquí dice que están Ana, Anderson, Andrés Gilberto, Brian, Carlos Fernando, Cristian Andrés, Cristian Botero, Daniel Alejandro, Daniel Andrés, Daniel Steven, David Stevens, Jaime Alberto, Jenny Carolina. Carolina ha estado hoy manejando bajo perfil, ¿no? Casi no ha participado. John Jairo, José Fernando, Juan Camilo, David, Juan David Vélez, Juan Pablo Parra, Julián David Angulo, Julián David Leal, Laura Isabel, Luis Alfonso, Paola Andrea, Santiago y Sebastián. ¿Me llamó? Uy, hace rato ya le puse el 0. Uy, yo con eso, no, sino que mi hermanita se puso a poner el equipo a todo volumen y me dejaba escuchar. Yo pensé que se había volado para la tienda. No, teniendo la frente de la casa. Por eso, más fácil, Paola. ¿O es que usted pega el grito y le llevan a domicilio o qué? No, le digo a mi hermanita que me haga el mientras clase. Uy, pero entonces tiene sometida a su hermanita. Mis hermanos nunca se dejaron mandar de mí. Pues no, hay que ser bien con ellos para que unas por otras. Fallé como hermano mayor, porque además yo soy el hermano mayor. No, nunca me obedecieron. Ah, no, pero le faltó. Ah, sí. A uno, cuando peleábamos con uno de ellos. Resulta que es que nosotros somos 3 hermanos y mi hermano, el que me sigue y yo, somos así oscuritos. Y el menor era más blanquito. Entonces cuando él se enojaba con nosotros nos decía malditos negros. Entonces nosotros le decíamos que él era el adoptado porque era diferente. Eso, algo así. Entonces sí, siempre le dijimos que él era el adoptado. Eso es bueno, generar trauma desde la niñez. Sí, él nos decía, no, él se enojaba con nosotros y nos decía malditos negros. De cambio a mi hermanita le digo que es adoptada y se pone a llorar.
Mejor dicho. Como le digo, la generación de cristal ya está muy mal, ya salieron defectuosos los niños de No, pues imagínense, esta generación. si ya ustedes empezaron a hacer como de cristal, no, y ahorita esa llorada que se pegaron por un pitidito que se me fue. Sí, hay doliditos por todo, todo les incomoda, todo les duele, todo les sorprende. ¿A quién la recogieron de la basura, Paola? Casi me dañan los tímpanos. No, pero ¿qué es lo que somos? Pero se van para una rumba y se paran al lado de una columna de esas de sonido y ahí sí nada les pasa, ¿no? Sí, decía la generación de cristal atacando de nuevo. En este curso no fue que en estos días yo estaba explicando con buena entonación y alguien también me dijo que dejara de gritar. No, es que están, mejor dicho, de una sensibilidad. Bueno, ¿terminaron de hacer el ejercicio, muchachos? Si se te olvidó el nombre que le pusiste a la función, lo miras ahí en el panel izquierdo, Cristian. Aquí hacia el final aparece en la lista de funciones. Trigger functions. No le quiere correr, pero solamente hoy o solamente en este momento o nunca en la vida. ¿Cuándo, Paola? Ese trigger debe tener un momento. Ah, ok, en este momento. Pero le sale algún mensaje de error o simplemente se queda bloqueado. O sea, ni mensaje de error, ni se habilita para hacer otra consulta, ni nada. Rara la cosa. Pero no es que esté procesando algo, no sale abajo algún mensaje como que esté procesando alguna vaina. Es raro. ¿Y cuántos minutos lleva así? Pues yo creo que es un buen momento de reiniciarlo, de cerrarlo y volverlo a abrir. Ok. ¿Los demás cómo van? Bueno, pues esta era la solución del que yo había puesto inicialmente, ¿no? Pues que era la función, hacer un insert en una tabla que habíamos creado, de los atributos que había que guardar, que era básicamente el número de empleado viejo, la fecha de contratación vieja y la fecha de contratación nueva, el return new, bueno, no tiene problema. Y luego la creación del trigger, create trigger, nombre del trigger, after update, después de la actualización en la tabla de empleados, para cada fila, pues ejecutar la función. Entonces hagamos estos ejercicios. ¿Les parece?
El ejercicio 1, crear un trigger que permita almacenar en una tabla de auditoría los registros que se eliminan de la tabla orders, incluyendo fecha y usuario que realiza la transacción. Manos a la obra. Esta sí es sobre la tabla Classic Models, sobre la base de datos Classic Models. ¿Saben qué otra cosa no me gusta de Google Meet? Que yo no puedo pausar la grabación, es decir, solamente me da la chance de pararla completamente, pero no suspenderla, que en Zoom sí lo podía hacer, para evitar estos tiempos muertos. Cuando tengan el ejercicio 1 hecho, entonces, bueno, lo alistan para que me lo pasen por el chat. A ver qué tal. La próxima semana, pues vamos a seguir trabajando ejercicios de triggers, como para cerrar el... Y es otra práctica calificable, pues vamos a hacer unos ejemplos y luego con un par de ejercicios para que los entreguen y ahí estamos cerrando ya el curso, muchachos. Se nos fue este curso virtual. Ya llega diciembre. ¿Qué es la Señor, fecha del proyecto final? ¿cómo? ¿Cuándo es que es la fecha de entrega del proyecto final? La entrega definitiva es en la semana 17 ¿Qué y estamos en la semana 14, haga cuentas, como en 20 días. Bueno, profe, gracias. No hay de qué. ¿Y qué le hay que mandar el código y exponérselo o usted mira el funcionamiento y todo lo que ha implementado? ¿Qué? A cada grupo le voy a dar un horario de sustentación y van a tener 15 minutos para presentarme el problema, los requisitos, el modelo de entidad de relación y la implementación. Y con base en eso yo les hago unas preguntas. Pero tienen que preparar, Preguntas como, profe. tienen que preparar todo ajustado a 15 minutos porque no nos podemos pasar de ese tiempo. Y la sugerencia es que tengan pues como una presentación. Preguntas como, pues no, pues ahí ya miraremos como que, ahí les voy preguntando. Por ejemplo, si le quito este punto y coma, ¿qué pasa? No, mentira. Preguntas muy asociadas con los requisitos, ¿no? Bueno, como que muéstrame en el código dónde quedó implementado este requisito. O qué pasaría si este requisito yo lo quisiera cambiar de tal manera, qué cambio habría que hacerle, algo así. El parcial, ¿cómo sería? Crear una base de datos y después consultas. Mira que llevo 2 semanas pensando cómo voy a hacer el parcial, porque me he propuesto ser muy creativo para evaluar esta vez. Pero sí hay que, es de SQL, o sea, hay que hacer instrucciones de SQL. Normalmente la base de datos yo ya se las entrego creada para evitar perder tiempo ahí. Pero estoy pensando cómo lo hago, dónde enfocarme, cómo hacer las preguntas para que las respuestas no necesariamente sean iguales para todos. Ahí está como es donde estoy pensando. ¿Cómo evaluarlos para evitarles ciertas tentaciones indebidas? Pero ustedes imaginando, yo les pongo bases de datos diferentes, ¿cuánto me demoro yo calificando los exámenes? Me demoro, mejor dicho, ahí sí llega diciembre y no han podido presentar ustedes opcional.
Hago 3 y las voy asignando aleatoriamente. Puede ser. Tengo que como diseñarme una red de amistad, ¿no? Entonces, cosa que 2 nodos que estén conectados, que representan una relación de amistad, no tengan el mismo examen. Sí, un grafo. Ese problema se resuelve con coloración de grafos para asignar exámenes distintos a personas que tengan algún tipo de relación cercana. Hermanos, primos, compinches. ¿Desde qué tema se evalúa? Desde que dijimos SQL. Y recuerden que SQL lo mencioné en la primera clase, o sea que técnicamente desde la primera. Cuando hice la introducción a las bases de datos dije SQL. Desde FADA. Hagamos cuenta. Y ahí, lo que sí les tengo es una mala noticia a los que están en FADA por la noche. Que para este examen sí les coinciden los 2 parciales el mismo día. Porque no hay chance de mover las fechas para otro lado, porque ya la finalización de semestre es parcial, proyecto, opcional en todos los cursos, en ese orden. Ahí les tocó darse la pela. A no ser que opten por presentar parcial en uno y ganarlo, y dejar en el otro para presentar el opcional y ganar el opcional, para que no se estresen. Profe, una pregunta. Dime. Como ya pues vamos para el segundo parcial y la entrega final del proyecto, entonces ya los talleres no hay más, ¿cierto? No, dentro de 8 días vamos a hacer uno que es calificable, pero que se califica no en el ítem de talleres, sino en el ítem de prácticas calificables. Y esta sería como la última nota en talleres, pues. Y esa sería la última, sí. Los talleres son los que hicimos en el primer corte, las notas que hagamos en el primer corte. Eso, las de este segundo corte van en las prácticas calificables, sí. Ah, listo. Esas tácticas no son para mortales. No, presentar 2 exámenes el mismo día se puede, pues. Recuerden que tienen en esta oportunidad van a tener una ventaja, y es que yo les dije que el tiempo del examen iba a estar muy limitado y que no les iba a extender, o sea que el examen de bases de datos máximo se acabará a las 4:30, tiene de 4:30 a 6 para recuperarse, para empezar a las 6 el de FADA, y de 6 a 8:30 máximo ya está acabando el de FADA, porque como no voy a dar alargamientos de tiempo.
¿Y quién ve fundamentos fundamentos de programación y cálculo? No, ok. Pero fundamentos de programación es sabroso. Le sigue sin salir la nota del último taller de álgebra relacional. Mándame un correo. Yo te dije que me mandaras un correo y no me lo has enviado, yo creo. Porque es que yo cuelgo la clase y se me olvida todo lo que hablamos. Lo bueno es que en este parcial no hay que hacer diagramas. ¿Estás seguro? Bueno, ¿ya resolvieron el ejercicio 1? Con amor. Amor discos. Bueno, ¿quién comparte por ahí en el chat la sintaxis para la creación de la tabla que se requiere para el trigger? ¿Quién dijo yo? Primero la tabla, Carolina, y ya luego vamos poniendo el resto. Ok, voy a copiar entonces de acá lo que me envía Carolina. Carolina dice create table eliminados, order number int, product code varchar 15, usuario varchar 20 y fecha timestamp. Vale, eso eran los únicos registros que eliminan. Incluye fecha. Almacenar el auditorio de los registros que vienen de la tabla orders. Bueno, en realidad, para efectos de auditoría, pues podemos incluir todos los atributos de orders, ¿cierto? Es decir, order number, order date, product code está aquí. Product code no está en orders. Serían los mismos atributos de orders, ¿no? Order number, order date, required date, shipped date, status, comments y customer number. Y ya luego con eso, pues entonces sí crean la función en la que, pues lo que van a especificar es una inserción de los old solamente, como es una instrucción de eliminación, no va a haber datos new, simplemente los old punto, pues los valores de cada uno de los atributos, además de una inserción de user por default. Bueno, el user va a estar por default en la tabla y la fecha está por default en la tabla, entonces esos no se incluyen en el insert. Y luego cuando escriban el trigger, pues en el trigger lo que hay que tener presente, a diferencia de los otros ejemplos que hemos hecho, es que el evento, perdón, es un delete, ¿no? Y el momento, pues puede ser after o before, no importa, puede ser antes o después de la eliminación. Eventualmente before, ¿no? Antes de eliminar, pues asígnenlos, porque después de eliminados seguramente no los van a poder recuperar, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, terminen de ejecutar ese ejercicio 1 y el ejercicio 2 para la próxima semana. Como les digo, la próxima semana, pues continuamos haciendo unos ejercicios de triggers particularmente, que es de pronto lo que necesitamos más esfuerzo, y eventualmente algunos ejercicios de consultas correlacionadas. Y listo. Y revisen pues como con atención lo que tienen, lo que entregaron como avance del proyecto. Por si tienen dudas, pues me escriben y programamos para el viernes o la siguiente semana, pues una reunión de asesoría. Sí, profe, entonces yo, pues mi grupo necesitamos asesoría, entonces yo le envío un correo. Listo. David me pregunta que si se pone old, ¿sí se puede? Sí, sí se puede. En este ejercicio se puede el old punto nombre del atributo. El que no tiene sentido poner sería el new, porque como es una eliminación, pues después de eliminar, pues los atributos van a quedar en null. Pero si es con old punto nombre de cada uno de los atributos. Bien, muchachos, ¿alguna otra cosa más o dejamos hasta ahí por hoy? Bueno, entonces, bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, si les parece bien, nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Okay. Listo, profe, hasta Listo, luego. profe, gracias. Que descansen, chao, chao. Nos vemos ahorita Chao, con los profe. de FADA. Chao, que estén bien. Se cuidan.